Shavua Tov, bienvenidos a la clase que vamos a dictar en este día. Estamos revisando el Nuevo Testamento, pero lo estamos haciendo desde la contextualización de cómo fue escrito. Esto es dentro de una rama del judaísmo. Justamente da origen, todo el relato tiene origen en el momento mismo en que el judaísmo está madurando. Esto viniendo desde la Torá, viniendo desde Moshe. Ya los profetas también han externado sus comentarios, su posición en cuanto a la Torá y dándolo a conocer al resto del pueblo de Israel. Y hay diferentes corrientes. Una de estas corrientes justamente es la que va a terminar redactando, dándole existencia a lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Ahora vamos a revisar el capítulo número 4 del Evangelio de Marcos, que es el con el cual estamos empezando este tiempo de estudio del judaísmo del Nuevo Testamento. Entonces, significa que hemos ya visto 3 capítulos. Ahora vámonos con el cuarto capítulo que escribió para nosotros, que escribió Marcos, el Evangelio de Marcos. Aquí se va a hablar sobre las parábolas, los mashalim, las parábolas. Son elementos literarios que esconden propiamente una información a través de símbolos. Entonces, la idea de esto es que cada uno de los oyentes pueda llegar a sus propias conclusiones de acuerdo a su propio desarrollo y entender el significado de lo que se está compartiendo, en este caso en el mashal, en la parábola. Los mashalim, las parábolas, son elementos muy empleados por los distintos rabinos de aquella época, del Segundo Templo, de finales del Segundo Templo. Y pues obviamente también es usado por Jesús. Entonces vamos a oír las parábolas que compartió Jesús. Este es uno de los temas acerca de las parábolas, por lo que es un elemento muy usado para la enseñanza dentro del judaísmo y dentro de la Torá. Entonces, era natural que fuera empleado y usado por Jesús. Voy a comenzar con la lectura y de inmediato comienzo con la explicación. Capítulo número 4. Y de nuevo comenzó a enseñar junto al mar. Había en torno a él una numerosísima muchedumbre, de manera que tuvo que subir a una barca en el mar y sentarse. Y la muchedumbre estaba a lo largo del mar en la ribera. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y les decía en su enseñanza: escuchad. Salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, pero no había casi tierra, y al instante brotó, por no ser mucha la tierra. Pero en cuanto salió el sol se marchitó, y por no haber echado raíz se secó. Otra parte cayó entre cardos, y en creciendo los cardos la ahogaron y no dio frutos. Otra cayó en tierra buena y dio fruto que subía y crecía, dando uno 30, otro 60 y otro 100. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, le preguntaron los que estaban en torno suyo con los 12 acerca de las parábolas, y él les decía:
A vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros de fuera todo se les dice en parábolas, para que mirando miren y no vean, oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues vais a entender todas las otras? El sembrador siembra la palabra. Uno está junto al camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la oyen, viene Satanás, a Satán, y arrebata la palabra que en ellos se había sembrado. Y asimismo los que reciben la simiente en terreno pedregoso son aquellos que al oír la palabra la reciben desde luego con alegría, pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la adversidad y la persecución por la palabra, al instante se escandalizan. Otros hay para quienes la siembra cae sobre espinas. Esos son los que oyen la palabra, pero sobrevienen los cuidados del siglo, la fascinación de las riquezas y las demás codicias, y la ahogan, quedando sin dar fruto. Los que reciben la siembra en tierra buena son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, quien 30, quien 60 y quien 100. Bueno, empezamos con la explicación de esta parábola. Vamos a entender que esta parábola tiene un número que es el número 4. El número es el número 4. Porque son los 4 los tipos de tierra en los que se siembra esta semilla. O sea, el sembrador es uno, la semilla es una y es la misma, y el terreno en el que se siembra son 4 distintos tipos de terreno. Por lo tanto, la clave aquí es el número 4. El número 4 dentro de la filosofía hebrea, la filosofía de nuestro pueblo, forma parte de lo que se conoce como los ciclos, como lo cíclico. 4 estaciones del año, 4 que son las existencias de este mundo, que son la existencia inanimada, que es lo material, la tierra, lo vegetal, lo animal y lo hablante. Entonces, esto también es cíclico. También es el de los ríos que van a formar parte de Gan Eden, o que surgen de Gan Eden, que son estos 4 ríos, lo cual también tiene un simbolismo, que es este mismo. Luego también tenemos la orientación, norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales. Y entonces el número 4 forma parte, uno, de la creación, y ahí es donde comienza todo esto que nosotros vamos a explicar acerca de cómo debe entenderse esta parábola. Como bien lo explica Marcos, dice que cada quien va a entender de acuerdo a su propio desarrollo. Esto es clave. Por lo tanto, lo que voy a dar a conocer ahora es lo que yo he aprendido, lo que me ha sido enseñado, y que ahora de este modo lo voy a dar a conocer a ustedes. Dice, tal cual lo expresa Marcos acerca de lo que dijo Jesús, acerca de revelarle este conocimiento, el significado de las parábolas, a aquellos
que tengan un genuino interés. Entonces, a ellos está siendo dirigido y espero que puedan darse tiempo y la oportunidad para aprender esto que vamos a revisar. Bien. ¿Por qué tenemos nosotros estas 4 fases? ¿Por qué tenemos este número 4 constantemente en la Torá? ¿Por qué representa un ciclo y qué importancia tiene? ¿Qué conexión con las 4 existencias, con los 4 ríos que hay en Gan Eden? Mire, todo comienza con la creación. O sea, Akadosh Baruj Hu, como sabemos, Akadosh Baruj Hu lo ocupa todo en todo. Entonces, para que este mundo pudiera venir a la existencia, nuestros sabios explican que se tuvo que retirar la presencia divina de un lugar. Se retira y en el momento en que se retira de ese lugar, la luz, una luz que surge de él, una luz que aparece en el lugar inmediato al cual abandona a Kadosh Baruj Hu, entonces ahí llega la luz de Hashem. O sea, es algo que surge de él. Para que de este modo pudiera dar existencia a todo lo que nosotros hoy conocemos, a todo lo que nos rodea. Entonces, esa luz que emana del Creador, al momento en que él se separa de ese espacio que ahora va a dejar vacío, la compresión, la fuerza con la que esa luz comienza a ocupar ese espacio vacío, empieza a permitir la existencia de un lugar por causa de la presión de esa luz que viene de la existencia, que viene del Borei Olam, del creador del universo. Entonces, esta luz contiene toda la esencia del creador, refleja toda la esencia del creador e impacta con esto que está surgiendo. Esto que está surgiendo, los sabios le han llamado el Kli, el recipiente, porque empieza a recibir el flujo de la luz que se desprende del Borei Olam, del creador. En ese momento, este Kli conoce la información que se desprende de esta luz y por lo tanto actúa en reflejo a la información que está surgiendo de esa luz y entiende la santidad, entiende la fuerza del Borei Olam cayendo sobre él. Esta fuerza que él está comprendiendo, el Kli, que le llamamos el Kli, el receptor, a causa de ese conocimiento, comprende la fuerza del creador, del Borei Olam. En ese momento, él actúa entonces con una segunda comprensión, dado que descubre que el Borei Olam tiene un nivel de santidad que no se equipara con la de su propia existencia, es decir, que son contrarios. Entiende el Kli que es contraria a la fuerza que viene del creador, entonces expulsa a esa fuerza como un reflejo ante lo que la información, estos se conocen como discernimientos que tiene el Kli. Entonces, el primer discernimiento del Kli, o sea, la primera acción que ocurre en el pensamiento y por lo tanto la acción, uno, recibir la fuerza del creador, del Boré.
Número dos, comprensión número dos, expulsar la fuerza, el influjo del creador. Entonces, esta es una segunda reacción. Pero como ya conoció la santidad, el bien que procede del creador, este Kli, sabe que debe permitir el flujo de la luz sobre él, pero ahora debe cambiar en condición para que pueda actuar en igualdad de forma que ese flujo de luz. Entonces, ahora busca, anhela recibir lo cual no existía cuando él surge a partir de la fuerza de esa luz, que es en la comprensión 1. Ahora en esta comprensión número 3, él sigue recibiendo, pero ahora ya surge en él el deseo de recibir. Pero al mismo tiempo que surge en él el deseo de recibir, sigue recibiendo la fuerza de la espiritualidad, que es dar en él, pero él no está dando. Así que se emplea únicamente como un recipiente intermedio para poder devolver otra vez, recibir para expulsar ese flujo que está cayendo sobre él. A esto se le llama la comprensión número 3. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la comprensión 3. De inmediato comienza a llegar a un nuevo nivel de comprensión, que es el nivel de comprensión 4. En este nivel de comprensión 4, de acuerdo a los 3 anteriores, sabe que debe recibir la fuerza del Boreolam, del creador del universo, que debe recibir, pero que también debe dar. Para poder hacer esto, entonces crea un filtro, una pantalla que los sabios han llamado el masaj, para que de este modo solo una cierta cantidad caiga sobre él, cumpliendo así su deseo de recibir, pero gracias a que rechaza una fracción de este flujo de luz que viene del Boreolán con toda la esencia de Hashem, entonces él también puede participar de dar, de devolver. Así, de este modo, entiende que tanto debe de recibir como que debe de dar. Cumple con ambas funciones. En ese momento, gracias a este masaj, ahora a este Kli cambia de nombre. El nombre que recibe el Kli es el nombre de criatura, Beriah, criatura. Por eso este es el mundo creado. Boreolam, el creador del universo, y Beriah es el mundo creado. Así es como surge esta existencia, a través de 4 comprensiones, de 4 Bejinot, se le dice en hebreo, de 4 comprensiones. Esta comprensión es lo que surge por el deseo de Hashem de construir este mundo. Estas son las 4 fases para que exista la criatura. Esto es muy importante, porque estamos hablando del creador y de la criatura en 4 fases. Esta es la razón por la cual dentro del judaísmo se ha dado a conocer principios que en todo momento nos hablan sobre cómo una criatura va a nacer, cómo una criatura va a surgir a nivel filosófico.
O sea, cómo una idea se va a internalizar en la persona. Cómo se puede generar un cambio en una persona ya existente. Ahora, esto que yo les he platicado surge precisamente desde los momentos de Bereshit, de los momentos de la creación. Desde el momento de la creación. Es decir, cada una de las comprensiones que el CLI realiza, la 1, 2 y 3, son una parte del proceso que le va a llevar a formar a la criatura. De acuerdo a los relatos de Bereshit, significa entonces que el ser humano va a poder tener un encuentro con Hashem a través de estas mismas 4 fases, después de haberse perdido, porque es así como surge una criatura. Surge la criatura de Hashem, la criatura del Boré Olam. Así es como surge en nuestra mente la fe, la emuná, el punto en el corazón, aquello que me va a llevar a buscar a Kadosh Baruj Hu y llegar hasta él, definitivamente. Bueno, estas Bejinot, estos 4 fases de las que yo les he hablado, son las fases que se describen en el libro de Bereshit. Son 3 intentos fallidos, pero fallidos por nombrarlos de una manera, pero son parte del mismo proceso. Son fallas a propósito y necesarias para que se pueda dar la creación que estamos buscando. Estas 4 fases se dieron, o estos 3 traspiés, estos 3 obstáculos que se encuentran en el camino, van a ser, en primer lugar, el obstáculo de Adán y Jabá cuando comieron del fruto prohibido, convencidos por la tentación provocada por Hanahash, por la serpiente, número 1. Entonces, esto entonces habla de la Bejiná, de lo que se conoce como la Bejiná 1. Luego tenemos que, en segundo lugar, al nacimiento de Caín, nace al lado suyo Hebel, y Hebel simboliza la superación de Caín, pero Caín lo asesina, es decir, asesina a la aspiración, a lo que debiera llegar a ser Caín. El elemento material está representado por Caín y el elemento espiritual está representado por Hebel. Caín viene y asesta un golpe fatal sobre Hebel y lo mata, lo cual significa que asesina la intención en él, o sea, lo aleja de Hashem. Por eso es que Hashem lo va a castigar y le dice: te voy a sacar de mi presencia. Segunda ocasión, Hashem abortó de la presencia, su presencia de Adán y Jabá, primera ocasión. Segunda ocasión, de Caín. Tercera ocasión, cuando el Mabul con la generación de Noah. En ese momento Hashem también dice, le dio la espalda a la creación y la destruyó. Esta es la tercera oportunidad. Es un proceso a fin de establecer a la criatura, algo que tiene que suceder, y ya vemos que sucede. Todo esto es necesario para que se abra la última y definitiva, la cual es certera, que es la cuarta, la cual representa la cuarta comprensión, la cuarta Bejiná, en donde el Kli, a través de las 3 comprensiones anteriores, va a llegar a completarse como una criatura, con una nueva naturaleza, ¿ya? Porque antes no existía, pero existe gracias a la presencia de Akadosh Baruj Hu retirándose,
Por eso es que dice, por eso es que son las Bejinot, por eso dice que la presencia divina se retira para que pueda dar espacio al surgimiento de la criatura. De ahí que son fases, son procesos. Se retira a Adán y a Jabá, se les retira de la presencia divina, de Gan Eden, se le retira a Caín, se retira a la humanidad. Entonces, son tres fases muy necesarias. Y finalmente, allí se va a dar la criatura. Obviamente, ya nosotros hoy en día estamos construidos, somos personas, somos criaturas, pero que ya hemos nacido fuera, separados de la presencia divina. Por lo tanto, hay que hacer una nueva creación. O sea, ¿cómo hacer una nueva criatura? ¿Cómo hacer una nueva persona? Esto es lo que, una nueva vida, esto es lo que en hebreo llamamos Hayá. Precisamente de ahí viene Nefesh, Ruach, Neshama y Hayá. Cuarta fase, cuarta etapa, siempre 4. Entonces, esto es algo que a mí me ha sorprendido gratamente haber encontrado esto en el Nuevo Testamento. Y Marcos lo redacta de una manera precisa. O sea, Marcos sabe perfectamente el significado que esto tiene. Marcos lo organiza. Cuando uno revisa el otro evangelio donde hay parábolas, o los otros evangelios donde hay parábolas, no tiene la organización que tiene Marcos. O sea, Marcos conoce perfectamente este tema y estos conceptos manejados en aquella época y dentro de nuestro pueblo con toda precisión. Esto es lo que a mí me tiene bastante sorprendido. Y tal vez es posible que haya muchas personas que no comprendan cómo puede denominarse a este programa el judaísmo del Nuevo Testamento. Pero una de las cosas que con precisión describe que esto es judaísmo es esto precisamente que describe Marcos. Ponga mucha atención entonces. Ya se da a conocer la parábola de las 4 de las 4 fases estas. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es la semilla? La semilla, la simiente. La semilla, la simiente, tal vez en conexión con la simiente que tenía que derrotar a la serpiente. Piénselo bien. Y luego entonces los distintos terrenos. Entonces, esta es la parte. Enseñaba muchas cosas en parábolas, había muchísima muchedumbre. En el capítulo anterior dice que había mucha muchedumbre, ahora dice muchísima. Es decir, está cobrando fuerza la enseñanza de Jesús. Y francamente se ve muy bien cómo está creciendo en los conceptos que comienza a manejar. Sus discípulos, sus oyentes, comienzan a aprender más de lo que él está compartiendo. Bueno, y dice que él salió a sembrar, el sembrador salió a sembrar, y sucedió que una parte cayó junto al camino. Número 1, otra cayó en terreno pedregoso. 2, otra cayó entre cardos. 3, y otra cayó en tierra buena. O sea, esta es la cuarta. En la cuarta oportunidad es que cae en tierra buena. O sea, cada quien debe entender al nivel del conocimiento que hasta ahora posee. Aquí Marcos dice, mas Jesús les explicaba a sus discípulos el significado de las cosas. Esto es lo que doy a conocer a continuación. Dice, a vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios. Aquí está cómo se va a establecer el reino de Dios, el misterio. Estos misterios son estas 4 fases. Ya para todo judío es entendido el significado de estas 4 fases. Y ahora dice, esto habla del establecimiento del reino de Dios.
y entonces les dice, mirando miren y no vean, oyendo oigan y no entiendan. Esto es únicamente para el grupo privado, para sus discípulos más cercanos, quienes deben estar en la comprensión de estas cosas. Obviamente esta vía de comunicación es pública. En aquellos días, hace 2000 años, esto era exactamente así, muy cerrado. Era enseñanza que se daba en un grupo muy cerrado porque los días finales estaban lejos, es decir, hasta ahora todavía no se han completado las cosas. Pero ahora estamos más cerca que hace ese tiempo. Por lo tanto, hacerlo públicamente hoy parece ser necesario, de acuerdo a como aprendí de mis maestros. Una de las razones por las cuales es necesario callar algunas cosas es porque estas no pueden ser comunicadas. Eso lo conocemos como lo imposible de comunicación. Y la otra que tenemos es como cuando es innecesario. Entonces ya no comunicamos las cosas. Pero en este caso, dado el tiempo que ha transcurrido y por lo tanto estamos más cercanos cada día de poder alcanzar el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, entonces se hace necesario que se puedan comunicar estas cosas. Ahí es donde les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿No entendéis esta parábola? Es una sola parábola que habla de estas 4 cosas. ¿Cómo vas a entender las otras? ¿Cuáles otras? Las que van a venir de inmediato. Y resulta que las que vienen de inmediato también son 4. Por lo tanto, hay una conexión. Se repite doblemente, como pasó en el caso de Yosef cuando le interpreta lo de Faraón, lo de Paró. O sea, esto es un sueño, dice que al ser nombrada 2 veces, estos 2 sueños son uno mismo, significa que es inminente, que es inmediato lo que está por ocurrir. Bueno, aquí en este caso, una parábola que habla de 4 fases que da pie a 4 parábolas posteriores. Esto es lo que les decía, cómo ha ordenado, ha organizado Marcos bien esta información, y solamente se puede entender lo que a continuación estamos descubriendo. El sembrador siembra la palabra, explica ahora a sus discípulos. Unos están junto al camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la oyen viene a Satanás, y arrebata la palabra que en ellos se había sembrado. ¿De quién habla? De Adán y Jabá. Primera fase. Recuerde, históricamente en Bereshit se van a ver estos 3 fases que representan un fracaso en la buena siembra de la palabra, que es la siembra del reino de Dios, o sea, que Dios se establezca en esta tierra, y que a su vez significa la nueva criatura. ¿Por qué se usa la semilla, el sembrador? Porque la semilla es un elemento que muere al enterrarse, al llegar a la tierra, mas toda su esencia surgirá, brotará de esa simiente, de esa semilla una vez muerta, brotará oculto a nuestros ojos. O sea, el sembrador no sabrá que esto está ocurriendo, pero brotará su esencia misma y luego se hará una planta y finalmente dará fruto. Y ello revelará la esencia que había potencialmente en esa semilla. Pero esto ocurre a la muerte, da vida. Entonces está aludiendo a la resurrección, a morir y renacer, que es resucitar. Bueno, resucitar, volver a suceder, pero ahora glorificado, ahora masivo. Por eso es que dice, cuando cae en buena tierra, a 30, 60 y a 100, es decir, se magnifica. Lo que era esta semilla se magnifica, lo que es la humanidad se magnifica, lo que es la persona una vez muerta se magnifica. Este es el significado, se va a lograr a través de estas 4 fases. Viene Satanás y arrebata la palabra. ¿Qué palabra arrebataron? A Adán y Jabá. La palabra
de obedecer a Hashem, desobedecieron, y a Satán, a la primera de cambio, de inmediato, ni siquiera alcanzó a brotar las cosas. Y esto fue lo que sucedió con Adán y Jabá. Número 2. Y asimismo los que reciben la simiente en terreno pedregoso son aquellos que al oír la palabra la reciben desde luego con alegría, pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la adversidad y la persecución por la palabra, al instante se escandalizan. Ponga ahora, en cuanto escucha la narración de esto, posiciónese en el lugar de Caín y comprenderá perfectamente cómo está contextualizado esto en Caín, en el escenario de Caín. La repito, para que usted se coloque en la posición de Caín. Asimismo, los que reciben la simiente en terreno pedregoso son aquellos que al oír la palabra la reciben desde luego con alegría. Este es Caín. Ha sido adquirido, es la alegría. Pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes, es decir, él no vive de acuerdo a lo que se espera en Caín, que es la simiente que viene de Hashem, y en cuanto sobreviene la adversidad, que es el reto con el que se puso con Hebel en el sacrificio, en la ofrenda, en esto dice, la reciben luego con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la adversidad y la persecución por la palabra en el instante, se escandalizan. Cuando Hashem lo confronta para que mejore su calidad de vida al nivel de Hebel, lo que significa con Hebel, en este momento, él fracasa. Segunda comprensión. Segunda fase en este hecho de que la criatura exista. Número 3. Otros hay para quienes la siembra cae entre espinas. Estos son los que oyen la palabra, pero sobrevienen los cuidados del siglo, la fascinación de las riquezas y las demás codicias, y la ahogan quedando sin dar fruto. Esta es la generación de Noah, en donde las riquezas, la forma de vida que se llevaba a cabo, lo que describe Bereshit. Aquí ocurre entonces el tercer fracaso, pero es un fracaso, pero es una fase de desarrollo muy necesaria. ¿Ya? Entonces, Hashem estaba anunciando que estos tres fracasos sucederían, y nuestros sabios nos han decodificado a través de esta simbología de cómo la criatura viene a la existencia a través de que la Shejinah se retira, la presencia divina se retira, y esa separación, ese alejamiento que va ocurriendo de la Shejinah con la humanidad, en primer caso con Adán y Jabá, segundo caso con Caín, tercer caso con los hijos de Noah o con la generación de Noah, esto significa entonces que se hace necesaria que la presencia se retire para darle existencia a la libertad del individuo, a que la criatura exista. Y ahí es donde dice, los que reciben la siembra en tierra buena son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, quien 30, quien 60 y quien 100. En ese momento es una semilla que ha sido sembrada en buena tierra, pasa todos estos procesos. Primer proceso, no cae en tierra dura, sino en tierra buena, brota, pero lo que sucede a su alrededor ahoga el brote. En este caso ha superado esta segunda etapa, porque estar en tierra buena crece, se hace alto. ¿Por qué se usa una planta? ¿Por qué se esquematiza con una planta el surgimiento de la criatura? Porque la semilla viene del sembrador, el sembrador viene es Hashem, lo que significa el cielo, se siembra en la tierra, y ahora la reacción propia de la tierra, que es el Kli, que ahora se conoce como Beria, la criatura, es ascender hacia Hashem, y esto únicamente lo hacen las plantas. O sea, es la muerte de la semilla le permite un ascenso. Este es el significado. De allí que por eso Hashem, el lugar en que nosotros nos coloca es en Gan Eden, un paraíso, un lugar donde hay árboles frutales, algo que emerge de la tierra, surge de la tierra,
y se eleva hacia arriba, se eleva hacia el cielo. Esto entonces significa que es lo que se espera de nosotros, que nosotros al estar en esta tierra recibiendo del Boreolam, demos respuesta favorable, imitemos al Boreolam, al creador del universo, y ahora nosotros nos elevemos hacia él. ¿Cómo nos vamos a elevar? Siendo una semilla que murió a nosotros mismos, hablando ahora en lo personal. Nosotros somos una semilla, es decir, somos una criatura, pero una criatura que ha estado fuera de relación con Hashem, y que para que podamos elevar a él, debemos de adquirir una nueva naturaleza. ¿Cómo se adquiere esta nueva naturaleza? A través de estas 4 fases. Esta cuarta fase es la más importante. De esto es en lo que estamos hablando. Por lo tanto, dice Jesús, ¿cómo ustedes van a entender esta parábola? Si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender las 4 siguientes. Entonces, ahora vamos a irnos a las 4 siguientes. Vamos a entenderlo. A partir del versículo 21. Y les decía, ¿acaso se trae la candela para ponerla bajo un selemín o bajo la cama? No es para ponerla sobre el candelero, porque nada hay oculto sino para ser descubierto, y no hay nada escondido sino para que venga a la luz. Si alguno tiene oídos, que oiga. Y les decía, prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midiereis, se os medirá y se os añadirá. Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, aquí se descubre que todo esto es un proceso que debe llegar a término. La generación, los individuos en la generación, tienen distintos niveles de desarrollo, es decir, están pasando por una diferente fase de estas 3 fases anteriores hasta llegar a la 4ª fase, que es la efectiva. Entonces, distintos individuos en distintas fases. Esto lo tenemos que entender. El desarrollo del individuo para poder elevarse al Boreolam está en diferentes niveles. Hay una que le hace luego luego le hace caso a Satán y ahí se pierde. Uno lleva la semilla, el hecho de que surja en él la emuná, el deseo por el creador del universo, no hay ningún interés, 0 interés. Es una fase. Otra fase es que la persona tiene cierto interés, pero en cuanto se pone a prueba precisamente esas convicciones, se viene abajo. Esa es una segunda fase. Y una tercera fase crece, se desarrolla ampliamente, pero todo el entorno, todo el ambiente, todo lo que se genera alrededor causa demasiados cambios, inconstancia en él, y por lo tanto también fracasa. Esto es lo que se describe a continuación. Cada generación revela que se está en diferentes etapas, hasta hay una 4ª que es la que ya se está creciendo y desarrollando completamente hacia el cielo. No hay nada escondido sino para que venga a la luz. Todo eso ocurre, no es para señalar a nadie, no es para enjuiciar a nadie. Cada uno de los individuos en esta generación, en las anteriores y en las que siguen, se encuentran en distintos procesos de esta realización como criatura, como una nueva criatura propiamente. La segunda, esta es la primera de las parábolas a las que se alude dentro de la parábola principal. Y decía, el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en la tierra, y ya duerma, ya vele de noche y de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. De sí misma da fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, enseguida el trigo que llena la espiga,
y en cuanto el fruto está maduro, se mete la hoz, porque la mies está en sazón. ¿Quién dice esto? La semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Mucha gente se afana en que ya la gente dé respuesta favorable a el mensaje que se le está dando con respecto de los conceptos de la divinidad. Pero aquí nos menciona Jesús a través de las parábolas que cada persona en su proceso finalmente va a desarrollarse. No hay sino un solo resultado, y ese resultado es: todos vamos a llegar ante Hashem. Toda criatura va a llegar ante Hashem. Tú no sabes cómo. Así como cuando el sembrador, el agricultor, siempre pone la semilla bajo la tierra, y todo esto que hemos descrito está sucediendo, y él no puede observarlo, él no puede contemplarlo, mas sin embargo está sucediendo. ¿Quién produce esto? Es natural, es naturaleza. Son las leyes de este mundo presente, de este Olam Hazé, que una semilla, una vez sembrada, va a brotar y va a pasar por diferentes fases, pero finalmente va a surgir, va a terminar manifestando una nueva naturaleza. Así con todos los individuos, en generaciones anteriores, en esta generación y en las generaciones que vienen. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán cuando alguna persona lo esté dando a conocer? Así que esto que estamos ahorita revelando, este programa, por ejemplo, según sé, puede ser perfectamente duradero por 100, 200 años. Es posible que fracase, se modifique, cambie de nombre la plataforma, pero puede reencontrarse, así como antiguamente reproducíamos el audio o el video en cintas, audiocassettes o videocassettes. Se mantiene la información allí, aún cuando estamos hablando de información de los 70s, de los 80s. Allí sigue. Si hay un reproductor que lo pueda reproducir, podremos oírlo y verlo. Entonces, de igual modo, se pueden oír estas clases y este mensaje generaciones posteriores. Van a poder oírlo y de acuerdo al proceso en el que están, lo van a recibir. Por eso es que Jesús dice que esto sucederá, definitivamente va a suceder. Y a cada quien se le va a revelar de acuerdo a su desarrollo. En cada momento, en una vida, en nuestra vida, 50, 60, 70, 80 años, 90, 100, 120 años, cada individuo sufre de ese proceso. Todos y cada uno sufrimos de ese proceso. Entonces, esta es llevamos dos parábolas que surgen, que penden de la parábola principal. Vámonos con la tercera parábola. Y decía: ¿a qué asemejaremos el reino de Dios? ¿De dónde tomaremos parábola? Es semejante al grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo, y con muchas parábolas como estas les proponía la palabra según podían entender. Y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba todas aparte. Bien. Entonces, dice que empieza pequeña, una semilla pequeña, como el reino de Dios. El mensaje que se ha internalizado en el individuo es un puntito, pequeñito, pero que finalmente va a crecer y desarrollarse, porque es su proceso natural. Así ha de ocurrir, así va a suceder. Entonces tenemos que hay un tiempo para cada uno de las tres parábolas, que hay un tiempo para cada uno,
que definitivamente se va a desarrollar. Número 2. Número 3, que aunque comienza muy pequeña, finalmente será grande, será glorioso. Cuarta y última parábola. 4 parábolas. En aquel día les dijo: llegada ya la tarde, pasemos al otro lado, y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron según estaba en la barca, acompañado de otras barcas. Y se levantó un fuerte vendaval, y las olas se echaban sobre la barca, de suerte que ésta estaba ya llena, anegada. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahí donde se ata, se amarra, ese es el cabezal, donde se amarra la barca, la parte más superior de la barca. Y se levantó un fuerte vendaval. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te cuidas de que estamos ahogándonos? Maestro, le dicen rabino, por lo cual conocemos que es el típico rabino fariseo, dentro de la escuela farisea, que son los únicos que son nombrados como rabinos en aquella época. Por lo tanto, tienen como la formación farisea, todos ellos. Recuerde que hay una multitud de grupos fariseos, y aquí está surgiendo el fariseísmo de Jesús, por decirlo así. Maestro, ¿no te cuidas de que estamos ahogándonos? Y despertando mandó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se aquietó el viento y se hizo completa calma, y les dijo: ¿por qué sois tan tímidos? ¿Por qué les falta carácter? ¿Aún no tenéis fe? Y sobrecogidos de gran temor, se decían unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues sí, este es un milagro. Ahora, todo este milagro es el cierre de todas las enseñanzas previas. Es decir, Marcos ajusta el cierre porque esto no está ocurriendo de forma cronológica. Ocurrió, pero no de forma cronológica al modo en que lo está describiendo aquí Marcos, porque les digo, Mateo lo va a decir distinto, Lucas lo va a decir distinto, lo cual significa que cada uno de ellos quiere dejar una idea, sembrar una idea en los lectores, en los oyentes. Por lo tanto, lo organiza a un modo. Marcos lo organiza de tal modo que los oyentes, que los lectores podamos comprender cómo se vence la vieja naturaleza. ¿Cómo llega a la existencia una nueva naturaleza? Por eso, previamente, lo fija a una parábola que habla sobre las 4 fases, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con sembrar una semilla, que conecta el resto de parábolas con la parábola. Esto lo hace a priori, lo hace con una intención. ¿Cuál es la intención? De llegar al momento en el que Jesús detiene la fuerza del viento y de la mar, de la tempestad. Lo que significa que estos son la manifestación de la naturaleza. O sea, la tempestuosa naturaleza, la fuerza de la naturaleza, representando a Satán, representando a lo que él previamente ha dicho, el influjo del medio, la fuerza interna. Es una tempestad, es una mar, es algo que busca matarlos, que busca destruirlos, que busca ahogarlos. En eso se detiene de escribir Marcos, para que encontremos relación entre esta tempestad y las fases de prueba a las que es sujeta un individuo para que pueda surgir una nueva naturaleza. ¿Cómo sabemos que es una nueva naturaleza? Porque es más fuerte que la naturaleza misma. Es decir, una persona
tiene su naturaleza, Yetzer Hara y Yetzer Hatov, tiene su propia naturaleza. Cuando uno recibe la intención que viene del cielo y la internaliza a través de todo este proceso, se crea una nueva naturaleza en él. Esa nueva naturaleza se puede sobreponer a cualquier elemento dentro de la naturaleza. De esta forma cierra. ¿Por qué se describe este milagro? Porque de este modo Jesús nos dice, es la nueva naturaleza la que provoca que se venzan todos los obstáculos que vienen. Este es el mensaje principal de las parábolas y de esta parábola que abre 4 parábolas más. Y aquí de este modo cierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cómo la criatura tiene origen, número 1, y en estas 4 siguientes parábolas, cómo es que este origen que se decantó, que se cayó, que se separó de la presencia divina, puede recuperar y hacerse una nueva naturaleza que lo pueda llevar a Akadosh Baruj Hu. Pues por el momento es todo. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Shalom.